Hermanos, la palabra de Dios hoy nos va a llevar a aguas profundas, porque el tema de esta noche es ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Por lo cual vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra del Señor, y les invito a que por favor en la caja de comentarios le pongan las citas. Vamos a manejar algunas citas y que usted vaya anotando, pues las vaya también guardando porque es muy necesario. Hechos 19, capítulo 19, versículo del 1 al 7. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso. Atravesando las regiones altas, encontró allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, mis hermanos, qué maravillosa es la palabra de Dios. Para profundizarnos en la maravillosa palabra del Señor, yo quisiera primero contarte una historia. ¿Por qué? Hoy que vamos a hablar plenamente de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, que vamos a hablar acerca de la manifestación del amor, de la amistad del Espíritu Santo, no podemos avanzar si tú no tienes claro el siguiente concepto o la siguiente historia que te voy a dar. Cuenta que había una vez una muñeca de sal. Esta muñeca de sal quería conocer el mar. Y pues ella estudió muchos libros y veía en los libros los conceptos de qué es la sal, qué es el mar. Y veía, leía, escudriñaba las fotos y pues no estaba muy contenta, quería saber más. Entonces le indicaban videos, audios, películas del mar. Y ella, su sed, su curiosidad de saber cómo es el mar, no le conformaban solo con eso. Entonces habían algunos a su alrededor que le contaban cómo es el mar. Y le decían: mira, el mar es azul, el mar es grande, el mar tiene agua. Cuando tú estás frente al mar, sientes lo que es la brisa salina, el viento, escuchas las gaviotas. Pero ella no estaba contenta con solo escuchar lo que los demás le cuenten de qué es el mar. Entonces ella, al no estar saciada de solo leer, de solo mirar o solo que le cuenten qué es el mar, esta muñeca de sal tomó una decisión. ¿Cuál fue su decisión? Ella decidió ir al mar. Entonces hizo un gran viaje y cuando llegó al mar fue maravilloso su primer contacto al mirar las olas, al mirar el azul, al sentir el viento. Pero esta muñeca de sal no se sintió contenta en solo mirar el mar. Ella quiso sentir cómo es el agua salina. Entonces ella caminó, se acercó, dio un paso y de repente vino una ola. Y ella se quedó pues espantada al mirar que cuando la ola vino y le pasó por sus piernas de sal, sus piernas empezaron a derretirse, a desleírse y le dolió. Entonces se asustó, gritó y retrocedió. Pero ella seguía con esa pregunta en su mente y en su corazón: ¿qué es el mar? Entonces, a pesar de que sentía ese dolor al meterse
en esa agua, en el agua salina, ella nuevamente metió un paso y otro paso, y con cada corriente del mar que venía debajo de ella, sentía que sus piernas de sal se iban derritiendo con el agua, hasta que un momento ella cayó al agua, y vino una ola, vino otra ola, y le comenzó a envolver, y ella sentía que su cuerpo de sal empezaba a desmembrarse, empezaba a derretirse, y mientras las corrientes comenzaban a envolverle, ella seguía con la pregunta: ¿qué es el mar? ¿Qué es el mar? Y en un momento esta muñeca de sal se derritió totalmente, y la segunda frase que salió de ella fue: yo soy el mar. Hermano querido, hablar del Espíritu Santo, hablar de la manifestación de Pentecostés, hablar del bautismo del Espíritu Santo, es exactamente lo mismo que esta historia de la muñeca de sal. Aquí yo no puedo venir solo a contarles una historia. Aquí yo no puedo venir solo a hablarles de experiencias personales o solo predicarles a ustedes la palabra de Dios si tú no tienes la decisión de entrar en el mar de la misericordia de Dios. Si tú no estás dispuesto a dar el paso de fe y entrar en las aguas de los manantiales del Espíritu Santo. Tener una relación con el Espíritu Santo no es para los simples observadores, veedores, aquellos que se entretienen como aquel que mira la corrida de toros en la seguridad del palco y está abajo criticando, viendo cómo juegan los deportistas. Tú no puedes ser aquel cristiano que solo quiere recibir desde afuera, desde un lugar separado. No existen aquellos que puedan tener la experiencia del Espíritu Santo con un Dios de lejos, con un Dios que a veces solo quiere entenderse con el raciocinio, solo quiere entenderse en conceptos, solo quiere entenderse en teorías o en pasos. Tenemos que entender que la amistad, la presencia y la manifestación del Espíritu Santo es para aquellos que deciden en su corazón la gran pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Y quieren no solo quedarse con la curiosidad, sino meterse a los caudales de su amor, a los caudales de su gracia. Y cuando nosotros nos vamos y nos envolvemos en los caudales de la gracia divina de Dios, entonces nosotros podemos vivir la amistad. No podremos nosotros entender los que están allá al otro lado como locos si yo no me meto a ese manicomio. Yo no puedo entender la manifestación o querer en mi vida un bautismo si yo primero no me subo a la barca junto con Jesús y le digo: Señor, llévame mar adentro, donde tú quieras, estoy dispuesto. Y si en esta noche tú estás dispuesto a subirte a la barca, dar el paso en fe, y tú, hermano, que tú eres esa muñeca de sal, estás dispuesto a dar tu vida, estás dispuesto a dar tu paso hacia el Señor y en ese proceso morir tú mismo, entonces estás en el mejor lugar, estás en el sitio en el cual Dios te quiere a ti en este momento para su gloria. Y así, después de esto, hermano querido, nos situamos en Hechos capítulo 19. Pablo dice la palabra de Dios que había llegado a Éfeso mientras estaban en la misión. Y en esta misión, después de atravesar regiones altas, dice que encontró allí algunos discípulos y Pablo les hizo una pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y le contestaron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, mi hermano querido. Y aquí viene el proceso, aquí viene el punto neurálgico de esta enseñanza donde partimos. Pablo les hace una gran pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le responden: ni siquiera hemos oído decir nada
del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Esa fue la gran respuesta que dieron estos creyentes. Y entiéndalo muy bien, mi hermano querido. Aquí Pablo nos va a decir que se encontró, y en primer lugar dice que se encontró con algunos discípulos, algunos creyentes. ¿Por qué? Porque estos mismos creyentes, estos mismos discípulos, no sabían quién era el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de nosotros sí somos como estos hombres que encontró Pablo. Pablo encuentra a estos hombres que eran hombres buenos, eran hombres creyentes, eran hombres que habían escuchado el mensaje, habían abrazado la fe, pero desconocían totalmente la vida en el Espíritu Santo. Tal vez muchos de nosotros nos encontramos como esos hombres, que somos discípulos, somos creyentes, pero no sabemos nada de la preciosa amistad, de la preciosa gracia del Espíritu Santo, y desconocemos totalmente de él. Como decía San Juan Pablo II, el Espíritu Santo, el gran Dios desconocido. Y hermano, a veces nuestra vida de fe se ha resumido solo en una religiosidad popular. Nuestra vida de fe se ha resumido solo para nosotros en un cumplimiento, aquel que cumple y miento, ¿verdad? Nuestra vida de fe a veces se ha resumido solo en, muy personalmente, en solo y con todo el respeto, en una vida de ritualismos, en la que nosotros creemos que a Dios hay que darle y que Él nos devuelve como un buen negociante. Pero Pablo les hace la pregunta: ¿han recibido el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo?, les preguntan estos creyentes. Y esto es lo que esta noche hemos venido, mi hermano, a decirte a ti. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero más que hablarte de un concepto, más que hablarte de una teoría, más que hablarte de lo que citan grandes teólogos o lo que dicen grandes predicadores, hoy queremos, mi hermano, y es el deseo, y sentimos que es el deseo de Cristo, que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida de una forma en la que nunca antes lo has podido manifestar o vivirla. Pero para eso vamos a encontrar algunas condiciones, algunos pasos a seguir y algunas situaciones que tú tienes que estar consciente para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en tu vida. Hermano querido, el Espíritu Santo de Dios, si hablamos en un concepto, Él es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es el beso del Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es aquel que sondea los mismos misterios y el corazón de Dios. El Espíritu Santo es la gracia la cual ha dado vida a todo y el cual ha inundado todo. El Espíritu Santo, su poder es más grande y más fuerte que todas las bombas atómicas que pueden estar en el mundo. Él es Dios. El Espíritu Santo, a diferencia de lo que piensan tantas personas, muchos creen que es una energía. Muchos piensan que el Espíritu Santo es, pues como una vez decíamos en el grupo oración, decía, a ver, me les preguntaba, ¿quién es el Espíritu Santo? Y una señora se levanta y dice, el Espíritu Santo es una paloma. Y más allá se levanta un señor enojado y le dice, ¿qué le pasa? Dice, el Espíritu Santo no es una paloma. Es un palomo, dice. El Espíritu Santo es un palomo. Y a veces creemos que el Espíritu Santo es una paloma, que es una energía. Decimos el Espíritu Santo es fuego, es agua, es aceite, es lluvia. Pero hermano querido, esas son solo las maneras en las que nosotros le podemos a Él entender o manifestar. Porque el Espíritu Santo es una persona. Él es Dios. Y en la misma condición del Padre, del Hijo, merece gloria, adoración, alabanza, honor y fuerza. El Espíritu Santo, Él es el ayudador, el paráclito. Jesús nos dijo, les conviene que yo me vaya para que venga Él, el Espíritu de la verdad. Él no vendrá con un mensaje propio, sino que les recordará todo aquello que ha escuchado de mí. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, juzgará al mundo en la mentira.
El Espíritu Santo de Dios hoy está aquí y mora en nosotros. Hermano querido, hablar de Él, ese es el concepto. Y tal vez la predicación tendría que terminarse en este momento. Ya hemos hablado de Él, pues el Espíritu Santo, y yo entiendo, la única manera que nosotros podemos recibirlo es cuando nosotros lo pedimos. No hay fórmulas secretas, no hay pues sabiduría del anciano, el cual tiene que decirte: ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Entonces súbete a la montaña más alta, coge el talismán sagrado, da 7 vueltas, coge tal vez los diamantes por ahí escondidos y ahora sí baja. No, mi hermano querido. No hay fórmulas mágicas para recibir el Espíritu Santo. No hay caminos en los cuales te puedo decir: tú sube una montaña, cruza el mar para recibir el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que la única manera que nosotros podemos recibir es pidiéndolo, clamándolo a Él. Y esa es la forma en que nosotros podremos vivir su manifestación. Pero para pedirlo, para conocerlo y tener su amistad, tenemos que vivir un camino. Es el camino que vivieron estos hombres con Pablo. Pablo nos dice y les pregunta a estos hombres: ¿qué bautizo ustedes recibieron? Y estos hombres le dicen: nosotros recibimos el bautismo de Juan. Pero Pablo les dice: entonces, si bien Juan bautizaba con miras a un camino de vida, pedía al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerle Pablo las manos, recibieron el Espíritu Santo que bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, a profetizar. Y nos va a decir que eran 12 hombres. ¿Por qué la Biblia nos dice que eran 12 hombres los cuales recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos de Pablo? Porque implica en esos 12 hombres la evangelización de todo el pueblo nuevo de Dios. Porque 12 eran los hijos de Israel, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. En ellos se manifestaba lo que era el pueblo del Antiguo Testamento. 12 eran los apóstoles de Jesús, los cuales eran los pilares de la iglesia, los cuales el Señor estaba edificando. Pero estos 12 hombres que reciben esta nueva efusión significan todo el pueblo de Dios que tiene que recibir la gracia salvífica del Espíritu Santo. Significa toda criatura, todo hombre de la creación. Significa la plenitud de la evangelización. Porque el Espíritu Santo quiere llegar y Él anhela hoy estar en lo más profundo de tu corazón, en tu vida. Él no quiere ser solo un huésped. Él quiere morar, Él quiere vivir, Él quiere habitar. Él quiere que seas para ti, para tu vida, lo más importante. Y que tú puedas clamarlo como un amigo todos los días. Él es el dulce consolador, el abogado, el defensor, aquel que quiere tu vida, mi hermano, transformarla. Y no creas que tú estuviste buscándole al Espíritu Santo, y esto que quede muy claro. No creas que tú estuviste buscándole, sino que Él te estuvo buscando, mi hermano, con amor eterno. El Espíritu Santo te estuvo buscando desde el mismo momento en que tú fuiste engendrado ya en aliento de vida en el seno materno. Tú, mi hermano querido, el Espíritu Santo ya te anhelaba y Él quiere anidar en tu corazón. Abre las puertas de tu vida. Hermanos, vamos a entender lo siguiente en 4 pasos. 4 pasos específicos. ¿Cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Pablo nos dice en los Hechos que cuando él impuso las manos a estos hombres, nos dice que al imponer Pablo las manos a estos hombres, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo
Y al imponer las manos, ellos empezaron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eso se llama la imposición de manos, la efusión del Espíritu Santo. Es lo que esta noche hemos venido hoy a vivir, lo que esta noche hemos venido hoy, mi hermano querido, lo que el Dios quiere manifestarse en tu vida, en tu familia. Pero vamos a entender en estos 4 pasos cómo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Primero, primer punto, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Y vendría aquí un subtema en el cual diría, ¿el bautismo en el Espíritu Santo es otro sacramento? Muchos carismáticos todavía no tienen claro lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y tenemos que entender que el bautismo en el Espíritu Santo no es otro sacramento, ni un sacramental. Porque ¿qué es un sacramento? El sacramento es instituido por Jesús. Por ejemplo, la confesión de los pecados, lo que es la Eucaristía, son sacramentos. Los sacramentos son 7 sacramentos de la iglesia. ¿Qué es un sacramental? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién escribe? ¿Qué es un sacramental? Por ejemplo, el agua bendita es un sacramental, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es la imposición de manos? No es ni un sacramento ni un sacramental. La imposición de manos, hay una palabra que mi esposa utilizó en todo el seminario. Ella dijo, es la actualización de la gracia recibida. Para esto tenemos que comprender algo muy importante nosotros como católicos. Nosotros, al recibir el bautismo, cuando fuimos pequeños, nosotros fuimos injertados en el cuerpo de Cristo, la iglesia, y con el bautizo nosotros ya recibimos el Espíritu Santo como gracia manifestada y perdón del pecado original. Pero mientras crecíamos, nosotros recibimos la gracia, el sacramento de la confirmación. Al recibir la confirmación, el obispo impuso las manos en tu cabeza y en la mía, y allí él dijo, recibe el Espíritu Santo, los dones del Señor, cuando tú recibiste el sacramento de la confirmación. Entonces allí Dios nos regaló a nosotros todas las virtudes, todos los dones y todos los carismas del Espíritu Santo en ese momento en el cual nosotros recibimos la confirmación. Al recibir la confirmación, nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo, aquellos dones de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de ciencia, temor de Dios, de piedad y de fortaleza. Estos dones nos dio Dios el día del sacramento de la confirmación, junto a las virtudes y los carismas que nos dio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? Al pasar el transcurso de nuestra vida, fuimos apagando esa presencia que fue ya entregada en nosotros en el bautizo y en la confirmación. Nos fuimos alejando de esa fuente de agua viva. Muchos chicos, muchos niños, muchos jóvenes, al recibir la confirmación, nunca más pisaron la iglesia. Yo recuerdo que nos decía nuestro párroco la siguiente semana después de la confirmación, decía, a ver, levanten la mano los sobrevivientes, decía. ¿Y cuáles eran los sobrevivientes? Aquellos que después de recibir el sacramento fueron a misa el siguiente domingo. Y sí, en verdad, como es la obligación de los niños y de los padres, todos están presentes el día o la misa, el cual toca la misa de catequesis, porque si no van les ponen 0 y el niño no realiza la confirmación. Y como es obligación, está la iglesia repleta. Pero cuando se acaba ya el cumplimiento, entonces el siguiente domingo el padre decía, ¿y dónde están los sobrevivientes? Porque eso es lo que nosotros hemos vivido con el transcurso de los años. Después nuestra vida de fe se trastornó solo a ir nosotros por un cumplimiento los días domingos a misa. Se transformó en las Eucaristías en un complemento de las fiestas sociales, matrimonios, bautizos y etcétera. Y para nosotros el sinónimo de fiesta era primero ir a la misa.
y ya iba a la misa, entonces oyendo la misa, ya me iba contento a la fiesta, porque el otro día que es domingo, ya no me voy a la misa, pues no es cierto, feliz de la vida. Y cuando en muchos parroquias el padre decía, esta misa no vale de domingo, entonces los feligreses se enojaban con Taitakura, porque ¿cómo es posible que hoy sábado que venimos al matrimonio o al bautizo no nos dé misa de domingo? Si al otro día estamos bien cruditos, chuchaquis, o enguayabados, como dicen, de la fiesta, y nos quiere mandar a misa el domingo, ¿cómo es posible? Porque así se transformó nuestra vida. Entonces, en esa búsqueda de Dios, nosotros hemos transformado en una vida de religiosidad, donde hemos tratado de encontrar a Dios de esa forma, y la amistad, la presencia del Espíritu Santo se ha quedado para nosotros en un Dios desconocido. Hemos creído que Dios es como un banco donde deposito a largo plazo y después cojo los intereses. No hemos pensado que Él es una persona la cual quiere vivir conmigo una amistad diaria, continua, permanente, en la que quiere ayudarme a cada paso de mi vida y embellecer. Y así nos hemos encontrado muchos de nosotros en este momento actual de nuestras vidas. El bautismo en el Espíritu Santo, el cual recibimos por la imposición de manos en la renovación carismática, no sustituye a los sacramentos de la Iglesia, sino que esta oración que hacemos nosotros, los laicos, para los laicos, es una oración en la que pedimos que el Espíritu Santo que está en nuestro corazón dormido, que está ese fuego pues chiquitito en llama piloto, podríamos decirlo así, chiquita la llama piloto, pues con esa oración usted abra la válvula y se encienda pues las turbinas del Espíritu Santo en nuestros corazones, manifestando la gracia de Pentecostés, avivando en tu vida esa manifestación. Y allí cuando nosotros, hermanos queridos, imponemos las manos, clamamos entonces que se manifiesten en tu vida con un conocimiento lo que son los dones y carismas sobrenaturales que manifiestan el bautismo en el Espíritu Santo. Y esos dones sobrenaturales que nos habla la carta a los Corintios en el capítulo 12, nos hablan de los dones extraordinarios de fe, del don de lenguas, don de interpretación. Nos habla acerca del don de discernimiento de los espíritus, el don de la fe, ciencia, profecía, palabra de conocimiento. Esa gracia y dones extraordinarios que nos da se reciben a través de la imposición de manos, porque se reaviva el don, se reaviva la gracia de Pentecostés, porque nosotros después del seminario de vida en el Espíritu comprendemos, entendemos el anuncio querigmático. ¿Y qué es el querigma? Es la predicación de Jesucristo como Señor y como Dios, como Señor y Salvador de tu vida y de mi vida. Entonces ya hoy de una manera consciente tú anhelas la experiencia y la manifestación del Espíritu Santo en tu vida, mi hermano. Entonces, ahí viene el segundo paso. Ya entendimos qué es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya comprendimos. Ahora, ¿cómo recibimos el bautismo en el Espíritu Santo? Para eso tenemos que abrir la carta a los Romanos en el capítulo 10. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Y nos va a decir la palabra. Recuerda que este segundo punto es cómo recibimos el bautismo en el Espíritu, ¿no es cierto? El primero, ¿qué es el bautismo? El segundo, ¿cómo lo recibimos? Y nos dice en la carta de los Romanos: porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo:
el que cree en Él no quedará defraudado. Y versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Entonces, ¿cómo recibimos, mi hermano querido, el bautismo en el Espíritu? Tan sencillo como lo que te voy a decir en este momento. Aceptando el señorío de Jesucristo como tu único Señor y como tu único Salvador. ¿Cómo tú recibes ese bautismo? ¿Cómo tú recibes esa gracia? Cuando tú aceptas en tu vida al Señor Jesús como tu único Dios, como tu único Salvador, como el Rey de tu vida, como el dueño de tu vida, y tú te sometes totalmente a su señorío, a su voluntad y a su amor, y le dices: Señor, mi voluntad se queda allí en el piso para yo aceptar tu plan de salvación en mi vida, mi hermano. Es morir totalmente a mi orgullo personal, a mis criterios personales, a mi intelecto personal, a mis prejuicios. Y aquí es el punto donde muchas personas se parten, porque no quieren su vida, sus caminos, sus apetencias, sus inclinaciones, su vida desordenada. No quieren entregarla al señorío de Jesucristo, porque cuando tú le proclamas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, entonces empieza en ti el llamado proceso de conversión. No puede haber derramamiento, no puede haber avivamiento, no puede haber efusión si primero no hay en nuestras vidas, hermano, transformación. En nuestras vidas primero no hay arrepentimiento. No hay avivamiento sin arrepentimiento. No podemos nosotros aspirar el poder, la gracia santificadora del Espíritu Santo si nosotros primero no aceptamos el señorío de Jesucristo como único Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le aceptamos a Jesús como Señor, yo estoy pidiéndole al Padre que mi mente sea la mente de Cristo, que mi corazón sea el corazón de Cristo, que mis ojos sean los ojos de Cristo, que mi cuerpo se consagre a Jesús como templo vivo. Y es allí cuando muchos dicen, ¿saben qué? Como aquellos discípulos dicen: este lenguaje es muy duro, ¿quién podrá seguirlo? La antesala para la presencia poderosa del Espíritu Santo es que nosotros reconozcamos en nuestras vidas el señorío total de Jesucristo como único Señor y Salvador personal de mi vida, dejando a un lado mi vida de pecado, todas las creencias que he tenido de espiritismos, de horóscopos, de extraterrestres, meditación trascendental, paranormal, cartas, dejar a un lado todo el materialismo, todo amor al dinero, toda inclinación sexual, todas aquellas dependencias psicológicas adictivas a los pies de la cruz de Jesús. Eso es aceptarle a Jesús como Señor de nuestras vidas. Y cuando tú le aceptas a Jesús como el único Señor de tu vida, como nos habla en la preciosa carta a los Romanos, dice: porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, te salvarás. Y te hago a ti la pregunta, mi hermano, tú que en este momento estás aquí y que la gracia de Dios te ha permitido estar aquí en esta tu comunidad de oración, te hago la gran pregunta: ¿estás dispuesto en confesar a Jesús como único Señor y Salvador de tu vida? ¿Estás dispuesto a entregarle a Él toda la historia de tu vida? ¿Estás dispuesto de decirle a Jesús: aquí estoy yo, aquí estoy, Señor, tómame, hazme de nuevo, rómpeme como una vasija, Señor? ¿Estás dispuesto? Y si tú estás dispuesto a esto y a aceptarlo a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces, mi hermano, al aceptarle a Jesús viene
la gracia maravillosa de la manifestación del Espíritu Santo. Nadie que tenga el Espíritu Santo no puede manifestar el señorío de Jesús, sino todo aquel que tiene el Espíritu Santo dice Jesús es el Señor, porque el Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo nos lleva a proclamar la palabra de Jesús, porque el Espíritu Santo nos lleva a los caminos de verdad, de justicia y de santidad. Y cuando nosotros caminamos fuera de esos caminos es porque estamos andando a las apetencias de nuestra carne. Entonces, después de entender qué es el bautismo y cómo lo recibimos, ahí sí, mis hermanos, viene la tercera pregunta. ¿Qué recibimos en el bautismo en el Espíritu Santo? Lo primero que recibimos después de ya manifestarse el Espíritu Santo y aceptar a Jesús como Señor y Salvador, nosotros recibimos el avivamiento de la experiencia de Pentecostés. La misma experiencia que recibieron los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta en el maravilloso capítulo 2, el día de Pentecostés, se vuelve a replicar en nuestras vidas personales. Recibimos los dones y carismas manifestados en la preciosa carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Se manifiestan en nosotros el don de la fe carismática, el carisma de curaciones, el carisma de sanación, el carisma de lenguas, la interpretación de lenguas, el don de profecía, el discernimiento de espíritus. Se manifiesta en nosotros los dones extraordinarios de Pentecostés, los mismos carismas que nos cuenta en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo impuso las manos a estos 12 hombres. Dice que Pablo impuso las manos y estos 12 hombres, ellos dice que empezaron a hablar en lenguas extrañas y empezaron a profetizar. ¿Por qué? Porque la presencia poderosa de Pentecostés manifiesta los dones carismáticos de nuestras vidas, hermanos queridos. Y vamos a mirar nosotros en los Hechos de los Apóstoles que se manifiestan por varias veces la manifestación de Pentecostés, como se manifestó en la casa de Cornelio. Pedro estaba predicando y bajó el Espíritu Santo y toda la casa de Cornelio empezaron a profetizar y hablar en lenguas extrañas. De igual manera, los samaritanos, cuando Pedro y Juan fueron, impusieron las manos, todos recibieron la gracia de Pentecostés, hablando en lenguas extrañas y profetizando. De igual manera, hermano querido, nos cuenta en Hechos de los Apóstoles varias veces el mismo acontecimiento de Pentecostés por 5 ocasiones. La quinta vez fue cuando Pablo y Silas estaban presos y allí oraron. La cárcel explotó, se conmovió y se abrieron las puertas. ¿Por qué nos habla que 5 veces se manifiesta la gracia de Pentecostés en Hechos Apóstoles? Se vuelve a replicar una y otra y otra y otra, porque no solo fue en Hechos capítulos 2 que vino el Espíritu Santo, sino que fue y comenzó a replicarse una y otra vez, porque nos quiere decir que desde allí hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue regalando un Pentecostés permanente a todos aquellos que invocan su nombre. Y si tú, mi hermano, hoy eres dócil a su presencia y te sometes al señorío de Jesucristo, nos sometemos cada uno, volveremos a vivir los mismos signos del Evangelio, porque la palabra de Dios es palabra viva, no es palabra muerta, porque la palabra de Dios se cumplirá. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra se cumplirá. Dios es fiel a su palabra. Y la misma gracia poderosa se manifiesta en aquellos que viven la presencia de Pentecostés. Por eso nosotros, los carismáticos de la renovación carismática, más que ser focas que aplauden porque dicen, no, el hermano es carismático porque aplaude. Hermano, los que aplauden hasta en el circo. Pero nosotros somos carismáticos porque vivimos un
Pentecostés permanente, perenne. Para nosotros que estamos en esta corriente de gracia que es más que un movimiento, nosotros vivimos en una corriente de gracia, nosotros vivimos y clamamos todos los días en nuestras vidas un Pentecostés. Cada vez que nos reunimos en nuestras asambleas de oración, en nuestras comunidades, en esta comunidad de oración, pedimos un nuevo Pentecostés. No nos conformamos con el primer encuentro con el Espíritu, porque así como la muñeca de sal que dio el primer paso en el mar, así nosotros entendemos que no podemos quedarnos solo con un paso en las aguas del Espíritu, sino que queremos más y más y más de Él, porque cada vez que conocemos más de Dios, nuestra vida se embellece, nuestra vida crece y nosotros estamos completos cuando estamos con la amistad al Espíritu Santo. Así, mi hermano, al recibir la gracia y el bautismo del Espíritu, tú recibes los dones, los carismas extraordinarios que nos habla en Pentecostés, pero un milagro tan grande, tan palpable, tan poderoso se va a manifestar en tu vida, que uno de los primeros frutos que tú vas a tener cuando ya el Espíritu Santo empieza a morar en ti, es que tú empiezas a tener hambre, amor por la palabra de Dios. Para ti la palabra de Dios se va a empezar a hacer el dulce manjar, la miel. No va a haber día que tú despiertes y tú no puedas vivir sin haber meditado las Escrituras, sin haber escuchado el mensaje de vida. Una de las gracias poderosas que el Espíritu Santo te va también a otorgar a ti es el quererte sumergir en las aguas, en los manantiales, en el mar de la palabra de Dios, en aquello en el cual sacia el alma de vida eterna, y nosotros podemos encontrar el rostro de Jesús y el verdadero amor del Padre en su palabra, no un Dios de oídas, no un Dios que nos han contado, sino el verdadero Dios. También, mi hermano querido, otra de las gracias que tú vas a recibir después del bautismo en el Espíritu Santo es un deseo profundo, perenne y constante de una vida sacramental. Aquellos que reciben la gracia del bautismo en el Espíritu Santo empiezan a tener en sus vidas ese sabor, esa gracia maravillosa de poder acercarse a los sacramentos. Ya no pueden vivir sin tener su corazón totalmente en la gracia de Dios. Buscan asiduamente y con ansias el sacramento de la confesión. No puede pasarse, pues, sin poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Hermano querido, esas son las gracias que el Espíritu de Dios te va a ir otorgando a ti. Y después de recibir ese bautismo, también vamos a recibir algo maravilloso, y es el fuego por evangelizar. Quien recibe el fuego de Pentecostés, el sello de haber recibido el producto de calidad, realmente eso que no es como saben decir mis hijos, eso es chafa, me dicen. No, el sello de calidad de que tú has recibido el fuego de Pentecostés es, hermano, que sientes un fuego por evangelizar, sientes un fuego por ir allá donde nadie ha escuchado el nombre de Jesús. Se empieza a replicar en tu vida lo mismo que sintió Pablo. Pablo fue a muchos lugares de Asia para proclamar el nombre de Jesús, y tu vida se empieza a transformar. Tú ya no vives para ti mismo, tú vives para Cristo, y vivir para Cristo implica el dar tu tiempo, el dar tus recursos para poder a otros llevar esta gracia que tú recibiste, para proclamar a otros lo que estás tú viviendo. También al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, a ti te lleva y te hace, mi hermano querido, algo maravilloso en tu vida, y lo que tú vives es la gracia de una comunidad cristiana.
No puedes recibir solo el Espíritu Santo y quedarte en un suceso en tu vida. No puedes recibir el Espíritu Santo y quedarte solo en un momento. Si tú recibes hoy la gracia, si tú recibes hoy el bautismo, si tú recibes hoy la manifestación de Pentecostés y no te sumas a una comunidad de oración, volverá a pasar lo mismo de cuando tú recibiste la primera vez la confirmación. Ese fuego poderoso, ese fuego santo se irá consumiendo porque no lo estás avivando. La forma de avivar ese fuego es a través de una comunidad. Y aquí está tu comunidad digital de oración. Aquí está tu comunidad de oración, RCC Siloé. Aquí estamos, mi hermano, para congregarnos todos los días viernes. Aquí estamos constantemente subiendo material de evangelización, de formación y de crecimiento. Hermano querido, vamos a hablar de un impedimento para recibir el bautismo del Espíritu e ir terminando ya esta predicación. Es en Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22, y en esto voy a contestar la pregunta de muchas personas que me han dicho en varios seminarios de vida en el Espíritu, y muchas personas después de haber recibido la imposición de manos me han dicho: hermano, después de haber recibido esta gracia, yo siento que mi vida, yo no sentí lo que usted nos predicó, yo no viví lo que usted nos acaba de decir, yo no vivo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Es porque sí, hay un impedimento para recibir el bautismo, para recibir la fuerza de Pentecostés. Y eso nos va a decir en Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice: se les pidió despojarse del hombre viejo, al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Dice el apóstol San Pablo: se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo. Mi hermano querido, uno de los grandes, son varios y no puedo citar todos porque aquí el tiempo es valioso y no podemos extender mucho la predicación, pero uno de los impedimentos más grandes y más fuertes para recibir esa vida nueva es que nosotros no nos despojamos del hombre viejo. ¿Cómo puedes tú vivir esa manifestación poderosa si tú no estás dispuesto a resolver tu vida? Si tú no quieres despojarte de los harapos del hombre viejo, ¿cómo quieres tú vivir toda esa preciosa gracia del bautismo en el Espíritu? ¿Cómo quieres tú, mi hermano, recibir todos esos talentos que Dios te va a dar a ti si tú quieres seguir revolcándote en el pecado? Si tú quieres solo recibir el galardón del Espíritu Santo como un trofeo, piensas que tal vez es como recibir un diploma, en el cual después de este seminario yo te entrego a ti el diploma, te entrego a ti la museta, y tú coges ese diploma y le pones entre un montón de diplomas más en tu pared. Hermano, este seminario no es para lucir un diploma, no es para lucir un trofeo, no es para decir he terminado un seminario más de mi vida de los tantos que yo he hecho. No, mi hermano, esto no es un seminario de los tantos más que hemos realizado. Este es un camino de vida, y cuando nosotros esa mente vieja no queremos que sea transformada, entonces empieza no podemos nosotros vivir la gracia plena del bautismo, porque nosotros no queremos despojarnos del hombre viejo y queremos que los dones o carismas sean solo simplemente como llevar una cartera o una chompa o una gorra en mi cabeza. No es así. Pero si tú en esta noche estás dispuesto a despojarte de ese hombre, de esa mujer vieja en tu vida, entonces se manifestarán los dones y los carismas. Por eso te volví a decir en el punto 2, ¿cómo recibimos? Es aceptando a Jesucristo como Señor y despojándonos de ese hombre viejo. Pero recuerda que siempre la decisión va a ser
tuya, de tu parte. Dios te da la gracia, el poder, la manifestación. Pero si tú no tomas la decisión, entonces, por más que venga toda la corte celestial, no pasará nada, no sentirás nada, porque no estás dispuesto a abandonar tus viejos caminos, porque no estás dispuesto a romper esa relación tóxica, porque no estás dispuesto a dejar la vida de adulterio, porque no estás dispuesto a vivir la vida de fornicación, no estás dispuesto a arreglar tu vida con el sacramento del matrimonio, no estás dispuesto a dejar tu amante. Entonces, ¿cómo quieres que el Espíritu Santo viva dentro de una vida de pecado? ¿Cómo quieres que tu vida, hermano querido, se manifieste las gracias, los dones, los carismas de hablar en lenguas? Si quieres eso solo para lucirte, jamás se manifestará la gracia. Tienes que tú, mi hermano, decidir si quieres la vida poderosa del Espíritu Santo o seguir arrastrándote entre los puercos en la vida. Pero no puedes tú pretender las dos cosas. Ya lo dijo el apóstol. No puedes salir de la misma fuente. Lo dijo Santiago. El agua dulce y el agua salitre. Imposible. Y en tu vida no puede manifestarse los dones y carismas si tú quieres seguir en la misma vida de antes. Por eso San Pablo nos dice, se les pidió despojarse del hombre viejo. Se les pidió, y hoy Jesús te pide a ti, despójate del hombre viejo para que recibas el hombre nuevo que se va renovando. Pero ¿estás dispuesto? Tú eres el único que puede impedir la gracia salvadora, manifestadora y santa del Espíritu Santo. Eres el único que puede decirle a Dios, no. Pero hoy, mi hermano, en el nombre de Jesús te exhorto que si tú estás aquí y estás escuchando esta predicación, que primero no he venido a agradar a hombres, sino a agradar a Dios. Y para eso va mi predicación, para agradar a Dios, pero especialmente para que te sacuda el corazón a ti y entiendas que el Espíritu Santo quiere morar en ti y darte la fuerza para que tú dejes también esa vida desordenada, dejes esa vida y a través del Espíritu Santo tú puedas vivir todas las gracias, todos los carismas, toda la manifestación y todo el poder de Dios.